Bien, muchachos, bienvenidos de nueva cuenta. Gracias por reconectarse. Vamos a continuar con la sesión del día de hoy. Ya prácticamente ya terminamos este ejercicio. Vamos a repasar y a resaltar algunos puntos nada más. Entonces, partimos de este ejercicio, muchachos, en que necesitamos determinar la eficiencia de un circuito eléctrico y para determinar la eficiencia de un circuito eléctrico necesitamos tener un circuito simplificado. Y recordar que la eficiencia de ese circuito eléctrico es la relación entre la potencia útil, es decir, la potencia que se puede utilizar para hacer algún efecto, para que se pueda aprovechar, digamos, lo que está fuera del circuito. Esa es la potencia útil. Y la eficiencia es la relación entre la potencia útil y la potencia total. Y en esta potencia total también tenemos que tomar en cuenta que existe una parte de potencia que se pierde internamente en la fuente, que llamamos una potencia de pérdidas. Y entonces la relación que existe entre la potencia útil y la potencia de pérdidas es que sumadas me van a dar la potencia total de este circuito. Y entonces, pues así podemos determinar los elementos que necesitamos para calcular la eficiencia de este circuito. Veíamos también que el voltaje que aparece en los bornes de esta fuente pues está formado tanto por la fuerza electromotriz que genera la fuente como por esta caída de resistencia debido a la resistencia interna de la fuente. Es algo que nos faltaría calcular, ahorita lo vamos a hacer para hacer una corroboración, pero bueno, ahorita lo revisamos. Y entonces procedimos de tal manera que redujimos este circuito y simplificamos este circuito a un circuito más simple. Y como todos los elementos están conectados en serie, bueno, simplemente encontramos una resistencia total, que es simplemente la suma de todas estas resistencias. Simplificamos este circuito a esta forma y entonces pudimos determinar la corriente que circula por este circuito. Lo que nos sirvió para determinar precisamente las potencias, tanto la potencia de pérdidas, es decir, la potencia que se pierde dentro de la fuente debido a esta resistencia interna, y la potencia útil, que es la que disipan estos resistores que están fuera de la fuente y que pueden ser, cuyo efecto se puede utilizar. Y entonces lo hicimos por medio de esta ecuación. Aquí lo que tenemos que empezar a recordar también es que existen otras formas de calcular la potencia, tenemos que tener eso presente. Eh, una forma de calcular la potencia es precisamente como lo hicimos aquí, es la corriente al cuadrado por la resistencia. Esa es de hecho una de las más útiles en este tipo de circuitos. Perdón, es corriente al cuadrado, no corriente 2. Pero también tenemos otras formas de calcular la potencia, muchachos. Si ya revisaron, si alguien ya tuvo oportunidad de revisar, ¿qué otra forma de calcular la potencia tengo? O alguien que se acuerde, ¿a qué es igual la potencia? Al voltaje multiplicado por la corriente. Muy bien, Uriel, sí, gracias. El producto del voltaje por la corriente. Muy bien. Y existe de menos una más. ¿Alguien más se acuerda? El, el voltaje al cuadrado entre la resistencia. Muy bien, gracias, Alejandra. Efectivamente, el voltaje al cuadrado entre la resistencia, eso también es potencia. Entonces, estas tres formas tenemos para calcular potencia. Eventualmente pudiéramos utilizar cualquiera de las otras dos, pero hay que recordar estas tres formas de calcular la resistencia. En este caso, esta primera nos fue muy útil, nos fue suficiente para poder calcular estas potencias, pero podíamos haber elegido otro camino y a lo mejor hubiéramos tenido que utilizar cualquiera de las otras dos. Y lo importante es, y lo interesante es saber que se puede hacer y nada más hay que tener cuidado qué es lo que vamos a sustituir en cada caso. Porque aquí hay algo que no hemos calculado, muchachos. No hemos calculado, por ejemplo, esta caída de potencial interno y desde luego no hemos calculado cuál es realmente el voltaje que se ve afuera de la fuente. Y entonces solamente para aprovechar y porque eventualmente a lo mejor tienen que hacerlo,
vamos a ver cómo está esta relación. Vamos a determinar cuánto es el voltaje que ven los resistores fuera de la fuente. Y para eso, desde luego, ya tenemos el valor de la fuerza electromotriz de 24 volts. Lo único que nos hace falta es calcular esta caída de potencial en la resistencia interna hasta VI. Y de hecho, incluso ya teníamos aquí marcado que esta es el producto de esta corriente por la resistencia interna. Entonces, muchachos, ahora yo pregunto, ¿cuánto vale esta caída de potencial interna, esta VI? ¿A qué será igual esta VI? Es el voltaje o la caída de potencial interna. Dijimos que es la corriente por la resistencia interna. Y en este caso vemos que la corriente que pasa por esta resistencia externa, pues es toda la que utiliza el circuito. Entonces va a ser esta corriente total precisamente que ya calculamos por la resistencia interna. Ahí va a ser estos puntos 774 amperes por la resistencia interna, que en este caso es muy simple, es de 1 ohm. Y entonces esta caída de potencial interno en la fuente, ¿a qué es igual a 0.774 volts? Bien, ya calculé la caída de potencial interno, muchachos. La pregunta es, ¿cuánto vale entonces? ¿Cuánto es lo que ven los resistores hacia afuera del circuito? ¿Cuál es el voltaje que ellos ven después de estos bornes? ¿Cómo lo calculo? ¿Cuánto vale esta B? A 24 restarle los puntos 774. Perfecto, muy bien, gracias, Uriel. Exactamente es lo que está aquí. Tengo que restar la fuerza electromotriz, le tengo que restar esta caída de potencial interno que acabo de calcular, y entonces eso va a ser lo que van a ver los resistores. Va a ser 24 volts menos los puntos 774 que acabamos de calcular. Y esto me va a dar un voltaje de, ¿cuánto es, muchachos? 23 punto, ¿qué? 226. 226, gracias. $23.226 volts. Eso es lo que ven fuera los resistores que están fuera, los que generan potencia útil. Eso es lo que ven, ese es el voltaje que ven que está proporcionando esta fuente, aunque internamente realmente tiene 24 volts, pero una parte se cae, se queda aquí dentro de la misma fuente. Y entonces estos dos voltajes también me servirían para calcular la potencia, esta potencia de pérdida o esta potencia útil, con otras expresiones diferentes a la que usamos. Por ejemplo, vamos a hacer solamente un ejemplo, muchachos. ¿A qué sería igual la potencia de pérdida si utilizamos esta expresión, muchachos? ¿Cuál B y cuál I? ¿Alguna idea? Muchachos, ¿siguen ahí? Sí, no hay idea. Ya te escuché, Ariel, si me repites. No hay idea. Ah, ok. Bien, entonces aquí, como me estoy refiriendo a la potencia de pérdidas, veo que esta potencia de pérdidas es la que se genera en esta resistencia interna. Entonces, como necesito multiplicar un voltaje por una corriente, pues tendré que hacer
el voltaje que hay en esa resistencia interna, que es de hecho el que acabamos de calcular aquí abajo, multiplicado por una corriente, pero ¿cuál corriente? Pues es la que circula por todo el circuito, porque toda esa corriente va a pasar por esta resistencia interna, que es la corriente total. Y entonces si yo multiplico ese, voy a obtener que son los 0.774 volts del voltaje de caída, de la caída potencial interno, multiplicado por la corriente, que son también 0.774, ¿no? ¿Y cuánto me dio eso, muchachos? ¿Cuánto es 0.774 por 0.774? Punto 599. 599, que era de esperarse, ¿va? Si se dan cuenta es el mismo valor que obtuve, 599 watts. Es el mismo valor que obtuvimos aquí. Entonces nada más es para que vean que puedo utilizar varios caminos para determinar estas potencias, y en su caso a lo mejor me piden determinar estos voltajes, el voltaje, la caída de potencial interno de esta fuente, o tengo que utilizar este camino para determinar estas potencias. A ver, por último, muchachos, ¿cuánto vale entonces la potencia útil? ¿Cómo puedo tener esta potencia útil? Con esta misma expresión de voltaje por corriente. ¿Cuál voltaje y cuál corriente? Se debería de usar el voltaje que, bueno, el total, el que ya se le había restado la V de la I. Ajá, es el voltaje de la fuente, el que está fuera de los bornes, que acabamos de calcular acá abajo, ¿no? B solito. Sí. Y eso lo vamos a multiplicar por, pues igual, como es un circuito serie, por la corriente total del circuito, ¿no? Si hacemos eso, vamos a ver que, ya no voy a poner los números, pero dígame cuánto es 23.226 por 0.774. Sí, muchachos, alguien que me ayude con su calculadora. 23.226 por 0.774. 17. 7. 976. 976, gracias. 976 watts, y si se dan cuenta, eso es prácticamente lo mismo que obtuvimos aquí. Bueno, algunas décimas de centésimas, diría yo, milésimas de diferencia, prácticamente es el mismo valor. Entonces, es solamente para que vean que hay otro camino para determinar esa potencia, porque aquí, finalmente, para determinar la eficiencia, lo que necesitamos determinar es las potencias, tanto la útil como la total del circuito, y podremos determinar la eficiencia. Entonces, muchachos, esto es prácticamente todo lo que respecta al tema. Recordar que pues tenemos que manejar estas expresiones, recordar esta relación entre las potencias, y desde luego recordar cómo determino la eficiencia de un circuito eléctrico para, pues para resolver mis problemas de energía, de circuitos eléctricos, pues. Y lo demás ya lo hemos visto. Ya vimos cómo calcular las potencias, ya repasamos cómo calcular las potencias. Lo que podríamos tener es algo como esto, por ejemplo, que tuviéramos ahora no un circuito serie, sino un circuito paralelo, una resistencia interna, pero el proceso es exactamente el mismo. Tenemos un voltaje externo de la fuente formado por una fuerza electromotriz y una caída de potencial interno. Aquí se genera una potencia de pérdidas, y acá externamente tenemos una serie de resistores que podemos reducir
a un solo resistor si hacemos su equivalente. Y tenemos nuevamente un circuito simplificado. Y si podemos hacer este proceso de calcular la potencia útil y la potencia total del circuito, pues podemos sin ningún problema calcular la eficiencia de este circuito. Lo demás es mecánico. Incluso podríamos tener un circuito serie paralelo, que también ya sabemos cómo reducirlo a un circuito equivalente, y reduciendo los circuitos equivalentes hasta que llegamos a un circuito simplificado. Y entonces ese sería el proceso para determinar la eficiencia eléctrica de un circuito. Y en cuanto a mí, creo que hasta ahí vamos a dejar este tema para dar oportunidad de las exposiciones, muchachos. Creo que hay poquitos expositores, no todos se escogieron tema. Entonces, para aprovechar, bueno, antes de pasar a eso, muchachos, quiero preguntar si hay dudas, preguntas acerca de este ejercicio que acabamos de realizar. No, profe. No, profe. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Sí se vio lo que hicimos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, bueno, de esto voy a publicarles, espero que hoy tenga oportunidad, una serie de ejercicios para que vayan practicando. Para la próxima sesión, si tuvieran dudas, ahí las podemos revisar. Y vamos a tomar ya en la próxima sesión lo que es el leyes de Kirchhoff, que sería prácticamente el último tema, que el último tema que tiene de alguna manera soluciones matemáticas, aunque vamos a seguir viendo las demás exposiciones. Pero este tema de leyes de Kirchhoff es prácticamente el último del curso. Entonces, muchachos, para nuestro examen, que tendría que ser de este viernes en 8, esto que acabamos de ver de eficiencia y los ejercicios que ustedes realicen y lo que veamos de leyes de Kirchhoff, eso es lo que va a comprender esta última parte, esta segunda parte del tercer parcial. ¿Vale? ¿Algo más que desean agregar, muchachos, para darle paso a los compañeros que van a exponer? ¿No? ¿Dudas, preguntas, comentarios, objeciones? No, profe. ¿Nada? No, profe. Vale. Gracias. Entonces vamos a dejar de compartir esto y vamos a ver que el día de hoy estaban programados. Desafortunadamente he tenido demasiadas cosas en que pensar, ¿no? Más que pensar en qué hacer. Y no actualicé esto, pero pues está cierto que esto iba a ser en enero. Tengo aquí en el tema 16 a Valdés Muñoz Rogelio y a Cruz Rojas Montserrat Aico para exponer leyes de Kirchhoff, y solamente Rivas Zúñiga Diego se anotó para exponer nodos. Nadie se anotó para mallas ni para red. Entonces, pues ya, con la pena. En este momento pregunto, muchachos, Valdés Muñoz Rogelio, Cruz Rojas Montserrat Aico, ¿están preparados? Sí, profe. Voy a buscar sus diapositivas en la presentación y nos hacen favor de apoyarnos con su tema, por favor. Bien, muchachos. Perdón, me equivoqué.
Bien, muchachos, entonces es todo suyo, muchachos. Los escuchamos. Son cámaras y micrófonos con ustedes. Adelante, por favor. Sí, buenos días, compañeros y maestro. Mi compañera Aiko y yo les hablaremos sobre las leyes de Kirchhoff. La siguiente diapositiva, por favor. Las leyes de Kirchhoff son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos. Estas fueron descritas por primera vez en 1846 por Gustav Kirchhoff, que desde entonces han sido comprobadas en infinidad de ocasiones. Estas leyes son utilizadas para hallar corrientes y tensiones en cualquier punto de un circuito eléctrico. Ley de corriente de Kirchhoff. Esta ley también es llamada ley de nodos o primera ley de Kirchhoff. Dice que la suma de las corrientes que fluyen hacia un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Y se puede escribir de la siguiente manera, que está en la imagen de la parte de abajo. La siguiente diapositiva, por favor. Es importante tener en cuenta que la carga se mide en coulombs y la corriente en amperios del tiempo, siempre en segundos. Esta ley únicamente es válida si la densidad de carga eléctrica siempre es constante, es decir, si se aumenta el voltaje u otras variables, ya no se cumple lo establecido en la primera ley de Kirchhoff. Esta ley se cumple debido a que la electricidad no es otra cosa que la circulación de electrones. Por ende, en un nodo no puede aumentar ni disminuir los electrones que conforman un circuito. Lo que ocurre aquí es la ley de la conservación de la energía. Se sabe que la energía no se crea ni se destruye, simplemente pasa de una forma a otra. Y aquí están mis bibliografías. La siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a explicar la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff dice que en un circuito cerrado la suma de las tensiones tiene que ser igual a cero. Esta segunda ley está basada en el principio de conservación de la energía. Como ya vimos en la primera ley que dice que la suma de las corrientes debe dar cero, esta segunda ley se basa en las tensiones. Entonces dice que toda la suma de las tensiones en una malla debe de ser igual a cero. Entonces esto nos quiere dar a entender que aquí, como tenemos aquí a M, va a ser el número de ramas y M va a ser igual a cero. Entonces al sumar todas las tensiones en las resistencias te va a dar cero, ya sea que haya resistencia, capacitores, inductancia, lo que sea, pero te debe de dar cero al momento de sumarlas. ¿Puede pasar a la siguiente, por favor? ¿Puede pasar a la siguiente, por favor? Aquí les pongo un ejemplo de un circuito. Ahí tenemos una resistencia, una inductancia y un capacitor. La suma de la tensión que pase por cada uno de ellos nos debe de dar cero, porque eso es lo que establece la segunda ley. Entonces aquí nosotros tenemos una tensión en la resistencia, una tensión en la inductancia y una tensión en un capacitor. Al momento de que nosotros sumemos estas tres tensiones, nos debe de dar cero. ¿Puede pasar al siguiente, por favor? Aquí puse un ejemplo de que tenemos que calcular la resistencia en el voltaje, en la resistencia número 2, la tensión en la resistencia número 2. Entonces aquí tenemos que darnos cuenta de dónde va a ir corriendo la tensión. En este caso, yo escogí el nodo número 4 y nos damos cuenta que en el voltaje de 5 va a pasar de menos a más, en la resistencia 1 va a pasar de menos a más, en la resistencia 2 va de menos a más, en la resistencia 3 va de menos a más y en la resistencia 4 va de positivo a negativo.
Entonces aquí tenemos que poner atención en los signos para poder hacer la suma. En este caso va el 15 de positivo a negativo, de negativo a positivo, y sería 15 más menos 5 voltios más el voltaje de la resistencia 2, pero el voltaje de la resistencia va negativo. Luego va el voltaje de la resistencia 3, que queda en negativo. Y luego va el voltaje de 1, pero va negativo. Entonces al momento de hacer toda esa suma algebraica nos va a dar 0. Después despejamos a BR2 y nos va a dar 6. Para comprobarlo sumamos todas las resistencias, las tensiones que pasan por las resistencias, y nos debe de dar 0. Y pues eso es lo que prácticamente establece la ley de Kirchhoff, que la suma de todas las tensiones que pasen por las resistencias o capacitores nos debe de dar 0. Y ya. Y ya coloqué ahí mis bibliografías por si quieren seguir leyendo más acerca del tema. Muy bien, Monserrat, gracias, Rogelio. Gracias por su exposición, ya nos dieron una introducción a lo que es las leyes de Kirchhoff. Vamos a retomarla en la siguiente sesión, pero vamos a ver si nos acompaña y nos comparte su presentación. No, creo que no nos acompaña ni nos comparte su presentación, vamos a ver. Un segundo, por favor. Rivas Zúñiga Diego, ¿sí te encuentras? ¿Tienes algo para presentar? Creo que no estuvo. Bien, muchachos, pues de los que quedan y todavía quieran anexarse, aquí hay 1, 2, 3, 4 temas, 5 temas sin dueño. Hay varias personas que no se han anotado en ninguno. Lo que es, estos ya pasaron el día de hoy, ya no hay vuelta de hoja, ya no se van a exponer. Entonces, en la siguiente sesión no tampoco vamos a trabajar esto. Hasta la próxima semana, muchachos, los temas que nos quedan pendientes. Para que no haya lugar a dudas, el próximo lunes vamos a atacar la mitad de estos temas y el próximo miércoles la otra mitad, para terminar con estas exposiciones el día 11, 12, 13, el día 20 de enero. Entonces el 18 y el 20 de enero estas últimas exposiciones, por favor, muchachos. Y en la siguiente sesión vamos a retomar este tema. De hecho, vamos a ver lo que es leyes de Kirchhoff, cómo resolvemos circuitos eléctricos con las leyes de Kirchhoff, que es nuestro último tema prácticamente de este parcial. Profe. Sí. Soy Flandes. Creo que yo falta de exposición, la verdad, no sé si podría todavía tomar un tema para exponer. Flandes, ¿qué parte de tengo 5 huecos aquí para llenar? No se entendió. Sí, profe, lo siento. Entonces, adelante, pues si te tardas más, alguien te puede ganar y ya no entras, pero si en los próximos minutos entras y te colocas tu nombre ahí, ese va a ser tu tema y desde luego tienes que agregar tu exposición en esta presentación. Todos tienen acceso a esta presentación, todos tienen acceso a ese documento y ya hay que empezarlo a trabajar. Sí, profe, pero la presentación de Excel la mandó al correo, ¿verdad? Es que no la encuentro. No, está publicada en Classroom. ¿En Classroom? Ok. El vínculo a esta presentación está publicado en Classroom, igual el vínculo al archivo donde se eligen los temas.
Hay que buscar ahí en las publicaciones. Ok, profesor. ¿Vale? Bien, muchachos, Vale, entonces, gracias. ¿algún comentario adicional, alguna pregunta más, muchachos? ¿Alguien más quiere agregar? No, profe. Bueno. ¿No? ¿Nadie más, muchachos? Entonces, les comentaba, voy a dejar de, ¿cómo se llama? Les publico esto inmediatamente. En la primera oportunidad que tenga, les publico la clase para que la puedan repasar en caso necesario. Y también en la primera oportunidad que tenga, espero que el mismo día de hoy, les publico los ejercicios relacionados con este tema. Y les voy a pedir que revisen un video que voy a sugerirles en relación a un método de resolución de ecuaciones de tres ecuaciones con 3 incógnitas, que es lo que vamos a utilizar. Es un método que se llama el método de Kramer para resolver 3 ecuaciones con 3 incógnitas por medio de determinantes, que es lo que vamos a utilizar para poder resolver los problemas de leyes de Kirchhoff. Entonces, todo eso es lo que viene en los próximos días para atacar este último tema, muchachos, que va a ser el último que estará incluido en el examen del próximo viernes, que es 22 de enero, muchachos. ¿Vale? Entonces, están avisados desde hoy para que no se sorprendan, por favor, váyanse preparando. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios adicionales. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Vale, gracias. Entonces, muchachos, si no hay nada más que agregar, les agradezco mucho su asistencia, su presencia. Nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho, que tengan un excelente día. Gracias. Gracias, igual. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta la próxima. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día.